Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Cindy Arntzen, soy la directora del programa latinoamericano del Wilson Center. Para mí es un honor tener a estos tres líderes estudiantiles de Nicaragua. Vamos a hacer esta sesión en español. Esto fue anunciado en el anuncio del evento. Si ustedes no entienden el español, como no tenemos traducción simultánea, pues tal vez es el momento para salir, tomar un café y hacer otra cosa. Todos sabemos la gravedad de la situación en Nicaragua. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, hay como 320 muertos, una minoría como 24 miembros de la policía, la gran mayoría manifestantes no armados y jóvenes. También hay miles de heridos y centenares de presos políticos. Esta situación de violencia política es preocupante y realmente para nosotros que tenemos cierto kilometraje es chocante, realmente chocante. Yo estuve pues políticamente nacida durante a finales de los años 70, donde vimos estos mismos actos de represión por el gobierno de Anastasio Somoza. Entonces es bastante devastador ver a Nicaragua en una situación de tanta violencia y tanta polarización. Entonces, para discutir la naturaleza de la crisis y las potenciales salidas, tenemos a estos tres destacados jóvenes nicaragüenses con nosotros. Quien va a hablar primero es Douglas Castro, es un economista graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sociólogo por la Universidad Centroamericana, es un tipo que a él le gusta estudiar, y es miembro del Comité Político de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la organización, digamos, paraguas, coalición de los grupos opositores en Nicaragua. Seguido vamos a escuchar a Lester Alemán, quien es estudiante en comunicación de la Universidad Centroamericana y líder también en la Alianza Cívica de la Comisión Electoral. Y finalmente, Giancarlo López, estudiante en Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, líder del movimiento estudiantil del 19 de abril, que tomó la Universidad Politécnica, entonces tal vez va a hablar un poco de esto. Y en la Alianza Cívica es miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad. Y virtualmente nos acompaña Shelley McConnell, una gran amiga que ha estudiado en Nicaragua por más de 20 años, si no me equivoco. Es la autora de libros y capítulos muy importantes sobre Nicaragua y sobre el desarrollo político en el país. Shelley nos acompaña del Upstate New York. Probablemente hay nieve allá, no sé, pero es una persona muy calificada para poder comentar sobre las presentaciones. Entonces les pedimos intervenciones de unos 10 minutos. Después vamos a abrir la sesión de preguntas a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá escuchándonos y también a las personas que nos siguen en la transmisión a través de Facebook Live. Hoy Nicaragua prácticamente está en una especie de empate catastrófico. Es un empate catastrófico porque el régimen no ha podido imponerse, es decir, gestionar el poder de manera unilateral, y la oposición en las calles no ha logrado lo que se pensó que iba a ser rápido a inicios de abril, que es precisamente un cambio de régimen. Bueno, los politólogos saben de que un cambio de régimen es quizás, al igual que una revolución, una transición democrática, uno de los procesos políticos más difíciles a llevar a cabo. Sin embargo, en Nicaragua, durante los primeros 3 meses de la revuelta, el 80% de las
carreteras estaban bloqueadas, los principales recintos universitarios, que son las instituciones más públicas, más grandes en el país, estaban tomadas, representaban para la mayoría de la ciudadanía una esperanza de ese tan anhelado cambio de régimen. ¿Cómo llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación, muchas personas piensan que fue algo inesperado, que los estudiantes fueron la chispa que encendió la pradera, pero realmente esto se debió a un descontento acumulado por el sinnúmero de agravios que se venían realizando durante los últimos 11 años y también por el resquebrajamiento de la hegemonía que había establecido el Frente Sandinista a través de Daniel Ortega en el poder. Esa hegemonía se había consolidado a través de un acuerdo que se había realizado con las élites empresariales que habían transado la institucionalidad que luego se transformó en represión y hoy terrorismo de Estado a cambio de crecimiento económico y seguridad. Ese era prácticamente el acuerdo. El otro pilar del régimen que se resquebrajó en abril fue el control de las calles, porque Daniel Ortega estaba acostumbrado a disuadir a las personas que protestaban a través de sus grupos de choque. Cuando esos grupos de choque no funcionan y las universidades se levantan, se cae ese control de las calles que para ellos es vital. Hoy en día sabemos que la protesta está criminalizada y se está judicializando a las personas que llaman y convocan a las protestas precisamente por eso. El otro aspecto es el internacional y quizás uno de los más importantes acá. Daniel Ortega se había vendido ante la comunidad internacional como la fuente de estabilidad en el país. Decía que era el muro de contención ante el narcotráfico y ante el terrorismo en Centroamérica. Pero hoy en día la comunidad internacional sabe que Daniel Ortega no es el garante de la estabilidad, todo lo contrario, es la fuente del caos en nuestro país. Otro pilar que se resquebrajó fue precisamente la consolidación del Frente Sandinista, porque el proyecto de la pareja Ortega-Murillo fue prácticamente desaparecer al Frente Sandinista. Hoy no tiene estructuras, no tiene asamblea, es prácticamente una familia mandando sobre un partido que no tiene ningún mecanismo institucional de toma de decisiones. A partir de abril, el Frente Sandinista se hace añicos. Recuerdo que el 23 de abril, cuando llegamos a una protesta a Lupoli, uno de los líderes de la toma, Águila, en Nicaragua se usan alias precisamente por una cuestión de seguridad, decía, la juventud sandinista ya no existe, está con nosotros. Porque precisamente gran parte de la gente que ha protestado en la calle pertenece a personas que simpatizaron con el Frente Sandinista. Las encuestas antes de abril decían que Daniel Ortega tenía una aprobación o simpatía de más o menos el 60%. Hoy en día se habla de un 20 o un 30%. Es decir, hay una masa de entre 70 o 80% de personas que antagonizan al régimen. El otro punto es el comunicacional. Daniel Ortega construyó un emporio mediático, casi todos los medios de comunicación, radio, televisión, le pertenecen a él, que habían tratado de prevenir toda crítica, todo disentimiento a lo que estaba haciendo el régimen durante los 11 años. A partir del 18 de abril eso se derrumba, porque a pesar de que controla todo el espectro mediático, las redes sociales y la comunicación boca a boca han superado y rebasado al régimen. Nosotros, como Alianza Cívica, que somos una expresión bastante diversa, que hoy en día se ha ampliado a la Unidad Nacional Azul y Blanco, hemos pasado por un proceso bastante difícil de organización. ¿Por qué? Porque nosotros hace 3, 4, 5 meses no nos conocíamos. Por ejemplo, a Giancarlo yo tengo 5 meses de conocerlo. A líderes como Violeta Renera del Frente Amplio por la Democracia tengo 3, 4 meses. A Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica lo mismo. Entonces, se ha pasado de un proceso normal de desconfianza, porque no nos conocíamos, a un proceso en el que hemos constituido esta unidad. En un principio, la apuesta de Daniel Ortega, porque él siempre pensó que el diálogo iba a servir para oxigenar la crisis, para oxigenarse, es decir, salir avante durante este proceso, él apostó a llamar a un diálogo mediado por la Iglesia Católica que no se dejó manipular por el régimen, no vetó a nadie de los que llegó al diálogo, es decir, los distintos sectores, porque la Alianza Cívica está conformada por el sector privado, por el sector universitario, por la costa caribe, el sector laboral y también por las comunidades indígenas. La Alianza Cívica se constituye en un sujeto político en la medida que pone a un lado sus demandas sectoriales, porque Daniel Ortega había calculado de que los universitarios íbamos a pedir presupuesto para educación, que la costa caribe iba a pedir autonomía universitaria, que los empresarios iban a pedir concesiones económicas, pero no. La agenda fue lo que estaba pidiendo la gente en las calles, justicia y democracia. Esta demanda se ha ampliado a la hoy en día llamada Unidad Nacional Azul y Blanco.
lo que ha sido difícil en este proceso es precisamente conciliar estos intereses y hacer a un lado los distintos enfoques que tienen estos sectores, pero también el nivel de radicalidad de la demanda. Daniel Ortega ha dicho a nivel mundial que nosotros somos un sector intransigente, que queremos dar un golpe de Estado o que inclusive somos terroristas. Pero todo lo contrario. Quien ha dado un golpe de Estado permanente desde que llegó al poder en el 2007 fue Daniel Ortega, con el sinnúmero de violaciones a la Constitución y al sinnúmero de leyes, y quien ha aplicado el terrorismo es él. Nosotros somos una organización que cree que el cambio en Nicaragua tiene que ser institucional, constitucional y a través de elecciones adelantadas, porque precisamente sabemos de que nosotros necesitamos que la transición hacia la democracia que estamos buscando realmente tenga éxito, que sea una transición que permita que en Nicaragua haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Porque a diferencia de lo que pasó en 1979, cuando la consigna era después de Somoza cualquier cosa, nosotros hoy en día no queremos cualquier cosa. Queremos instituciones fuertes, queremos Estado de Derecho, queremos pluralidad, respeto al debate y que se nos respete lo que hemos hecho en las calles, es decir, protestar. En esta Unidad Nacional Azul y Blanco se han mediado estas diferencias entre los sectores que han querido una salida más radical y más rápida con los otros sectores, es decir, los sectores más minimalistas, que pensamos de que la salida tiene que ser un poco más suave, porque efectivamente nosotros queremos reducir el riesgo y el daño que se ha creado, porque una salida más radical implicaría más muerte, y los principales interesados en que no se siga derramando la sangre y que tampoco las personas sigan perdiendo la libertad, porque hoy en día gran parte de nuestros amigos están en las cárceles, somos nosotros. Y sabemos también de que al país le ha costado levantarse después de la guerra de los 70, después de la guerra de los 80, en la transición democrática de los 90, y no necesitamos tirar por la borda todo ese avance que se ha hecho. Es por eso que nuestra salida tiene que ser a través de elecciones. Daniel Ortega cree que él está en una guerra. Y nosotros, si leemos los últimos informes de Amnistía Internacional, vamos a ver que la policía, a la par de los grupos parapoliciales, han utilizado armas de grueso calibre, armas de uso militar. AK-47, PKM, fusiles francotirador Dragunov, su variante venezolana Catatumbo, lanzagranadas RPG-7. Él cree que está en una guerra y él ha hecho todo lo posible para que esta lucha cívica y pacífica se transforme en una lucha violenta. Nosotros no hemos caído en esa trampa porque sabemos que el terreno más cómodo para Daniel Ortega es precisamente el de la violencia. Daniel Ortega se siente totalmente incómodo con la lucha cívica y pacífica. Se siente totalmente incómodo en unas elecciones que sean justas, libres, transparentes, previas reformas profundas. Es por eso que nosotros queremos contarles cuál es nuestra propuesta y también tratar de responder el sinnúmero de inquietudes, dudas que hay sobre lo que está pasando en Nicaragua. Muchas gracias. Muy bien. Lester, por favor. Buenos días a todas y a todos. De verdad un placer para nosotros estar aquí y poder discutir con ustedes el tema de Nicaragua, que sé que para nosotros es todo, pero aquí en Estados Unidos también hay más crisis que se están focalizando. Y es una oportunidad para entender a profundidad lo que pasa y lo que ha terminado en Nicaragua. Según una investigación del equipo de protestas en Centroamérica, desde el 18 de abril en el país existen distintas manifestaciones de descontento social. Entre ellos marchas, plantones, tranques, tomas de universidades, paros nacionales. Se han utilizado otras protestas como huelga de hambre, declaraciones, y cada una de estos en forma de protesta ante el régimen. Para un estimado del 1 al 30 de mayo hubo 429 protestas. Pero ustedes ven, de la mano de la represión fuerte y dañina de Daniel Ortega, del 1 al 15 de octubre hubo solo 9 protestas. La intimidación ha aumentado, la represión ha aumentado, los secuestros han aumentado y el encarcelamiento ha aumentado. Nicaragua por 11 años permaneció secuestrada su libertad, su democracia, su dignidad. Nosotros teníamos un país que vivía en una apatía y en algún momento hasta comodidad por lo que estaba pasando, dado a los niveles de represión, dado a los niveles de hostigamiento que había por parte de Daniel Ortega y todo su régimen.
Al igual en estos 11 años se secuestró la institucionalidad, no veías una institución libre, todas eran cooptadas por Ortega. El 18 de abril se recupera la dignidad y la valentía de los nicaragüenses, por medio de los jóvenes, por medio de los ancianos, pero también se le devuelve a Nicaragua la esperanza de tener un cambio sobre todas las cosas. A raíz del decreto 03-2018, que era de la Ley de Seguridad Social, salimos a las calles a protestar intentando que eso se derogara, sin esperar que la Policía Nacional iba a tener órdenes de matar. Con el primer muerto, Darwin Urbina, en la Upoli el 19 de abril, hubo otro clamor. Ya no era la derogación del decreto 03-2018. El clamor era la salida de Daniel Ortega completamente del poder. Y así fue transformándose ese clamor a una sociedad que luego lo fue abrazando cada día más y llegó así a la mesa del diálogo, la salida del régimen. Ese estallido social provoca el caos total en cuanto al país y se comienzan a dar la historia bien contada que está a raíz también de la forma de represión de la pareja. Hubo también una exigencia, además de que para la pareja presidencial su salida era inminente, fue para los jóvenes la forma de coactar las fuerzas, unir sobre todas las cosas las expresiones estudiantiles y juveniles que venían surgiendo. Y la población, la sociedad nos pedía organizarnos. Y así fue que en medio de represión y en medio de desconfianza se fueron catalizando los grupos estudiantiles que hoy están y que muchos han sido desmantelados por la mano de Daniel Ortega. Actualmente en nuestro país es un delito ser joven, ser estudiante, manifestarse, llevar la bandera azul y blanco, pedir libertad. Tal es el caso de Rodrigo, Hansel, Marlon, Edwin, Medardo. En este caso, estos tres muchachos, los primeros que les mencioné, fueron sentenciados a 17 años de cárcel por terrorismo, un acto que no han cometido. Y muchos de los presos políticos, más de 190 personas ya judicializadas. Y hoy actualmente ustedes llegan a un país donde las universidades están cerradas y donde los sueños de los jóvenes también están cerrados. Solo hay un anhelo, ver a Nicaragua libre. Tenemos el caso de Amaya, de Byron, de Nairobi, de Levi, de Victoria, que también ellos fueron detenidos. Son jóvenes, universitarios, y se los mencionamos porque hay rostros, hay vidas que están en la mano del régimen. El país está quedando solo con población adulta, pero nosotros estamos claros, y Douglas lo abordó, en la agenda única, que era justicia, democracia y seguridad. La justicia para las víctimas, para las familias de los héroes que se entregaron por esta lucha. La democracia para el país, para lograr la libertad que queremos. Y la seguridad dado a ese tercer grupo armado por Daniel Ortega, financiado por él, que no está contemplado en la Constitución ni en ninguna ley que pueda regirles. Nosotros hablamos del adelanto de elecciones como esa salida pacífica y creemos en el diálogo nacional mediado por la Iglesia, la Conferencia Episcopal, y que se pueden incorporar garantes internacionales, pero que ese diálogo, Daniel Ortega, debe llegar con voluntad política. Hasta ahora ha carecido de ella. Y sabemos también que debe llegar con una responsabilidad de respetar los acuerdos que se generen en esa mesa. Pero nosotros no pasamos desapercibidos escenarios como la salida abrupta de él, es decir, que mañana mismo renuncie, o llevar y orillar al pueblo de Nicaragua a la guerra civil. Nosotros creemos también en un diálogo que ya está conformada, una mesa que era la Alianza Cívica, que en algún momento funcionó, y decimos que sí funcionó el primer intento de diálogo, porque los organismos internacionales están dentro del país. Está la CIDH registrando los crímenes que está cometiendo el régimen, el MECENI dando el seguimiento y también el grupo interdisciplinario que está haciendo la investigación hasta los acontecimientos del 30 de mayo. Pero nosotros también estamos claros de que si ustedes ahorita mismo llegan a Nicaragua, ustedes van a encontrar un país con represión, con arrestos, con abusos de poder, con violaciones a derechos humanos, con personas torturadas, con secuestrados, con personas detenidas, una cantidad que es exagerable. Ayer fue detenida una persona solo por lanzar globos azul y blanco en la calle y fue tratado como terrorista. Y ya está siendo presentado, solo únicamente por llevar esos globos.
Nosotros decimos también que llegan a un país donde tiene una ley 977, una ley antiterrorismo, que si bien es cierto, retoma cosas de acuerdos internacionales, pero que deja un espacio para calificar a todos como terroristas dentro del país. Y resulta que dentro de esta ley hay un espacio para que, en disposición del presidente de la República, elabore un reglamento que aún no se conoce. Ahí planeamos y ahí se prevé que salga lo que hasta hoy hemos visto: criminalizar la protesta, criminalizar a los manifestantes, a quien convoque, a quien asista. Así está Nicaragua, solo con población adulta, porque hay autoexiliados, orillados a autoexiliarse, la mayoría somos jóvenes que están en Costa Rica, los muchachos que estuvieron en la universidad UNAM, UPOLI, los que estuvieron algunos en la agraria, los que estuvieron en los tranques, autoexiliados Costa Rica y en Honduras. Otros en las cárceles aquí en Estados Unidos porque intentaron llegar hasta aquí. Y así tenemos de nuevo las casas de seguridad adentro abarrotadas con personas que cada día son más pocas, personas escondidas, trabajadores estatales obligados a permanecer en rotondas haciendo proselitismo político. Muchos de ellos ya han confesado que están hartos de manifestarse y ser obligados para manifestarse a favor del régimen de Ortega, y por eso es que ustedes ven numerosas marchas, dicen ellos. Pero todas esas personas están siendo obligadas como trabajadores estatales. Y sobre todo una población joven que está siendo desperdiciada, porque está en la cárcel, está en el cementerio y otros están fuera del país. Muchas gracias. Gracias, un gusto estar acá compartiendo sobre la crisis de Nicaragua, sobre la grave violación de derechos humanos que ha cometido el régimen Ortega Murillo, agradeciendo a todo el staff que permitió este evento. Y como el 19 de abril, muchos jóvenes que a la par de nuestras universidades salimos a protestar, del UNAM Managua, la misma UNEN, que es el grupo de estudiantes, la organización de estudiantes que representa, que es parte del brazo opresor de Daniel Ortega, nosotros no pudimos mantener la protesta en UNAM. Muchos logramos replegarnos a la parte de la Universidad Politécnica, en donde en ese momento, ese 19 de abril, ese día a muchos jóvenes no iba a cambiar la vida totalmente, en donde a las 7 de la noche yo nunca iba a pensar que iba a arrastrar por el cuerpo a un compañero, a un hermano nicaragüense, a Darwin Urbina, que le logran incestar un balazo en el cuello, y en donde en base a eso nosotros lideramos con una serie de jóvenes la toma de la Universidad Politécnica, y donde ahí todavía sigue en gloria como bastión de lucha cívica la Universidad Politécnica, y que cientos de jóvenes, miles de jóvenes ahora están presos. Muchos de mis compañeros ahora están muertos, muchos de ellos del movimiento estudiantil 19 de abril están presos, como es Edwin Carcache, Marlon Fonseca, Rodrigo Espinosa y Hansel Velázquez, y entre muchos que ahora ni siquiera se conoce el paradero de ellos, porque sabemos de que el régimen opresor no tiene escrúpulos para lograr violentar los derechos humanos de los nicaragüenses. De ahí logramos mantener la UPOLI por un cierto tiempo, porque igual la capacidad de infiltración es terrible, ya que el Estado durante el poder ya ha votado una dictadura, él sabe cuáles son los mecanismos de represión, y es una persona que tiene toda la experiencia para lograr votar oposiciones. Desde ahí ahora, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el 19 de abril hasta el 12 de octubre tenemos 325 fallecidos, según ANPDH más de 500, en donde 21 de ellos son policías, pero la gran mayoría son manifestantes y la gran mayoría son jóvenes, en donde de ahí son 23 niños, niñas y adolescentes, en donde un grupo de esos niños son menores de 2 años y cuales fueron calcinados por grupos de la policía orteguista, porque no es una policía nacional, es una policía al servil del desgobierno de Daniel Ortega y la Rosario Murillo, quemando a una familia completa, quemando a 2 niños, en donde más de 200 profesionales de la salud, por querer atender a los heridos de parte de la protesta, fueron despedidos, en donde se le cerró la puerta a un montón de personas heridas en los
hospitales nacionales, en donde más de 400 jóvenes estudiantes, por ejemplo, mi Universidad Nacional Autónoma, que es pública, le cerraron las puertas, les borraron completamente el historial académico y actualmente es imposible estar dentro de la Universidad Nacional Autónoma para un joven estudiante porque instauraron una normativa de seguridad la cual permite, y violaron la autonomía de la universidad, permite estar adentro paramilitares y grupos de seguridad, según ellos, que defiendan la autonomía universitaria. El movimiento estudiantil 19 de abril, que fue como el clamor en esa época, en ese tiempo, a gritos pedía la renuncia de Daniel Ortega, a gritos pedía democracia, justicia y libertad, que son los emblemas de este movimiento, en donde ha venido y ha continuado con esta demanda, en donde no solo un grupo de estudiantes, sino un grupo de jóvenes de los barrios aledaños que permitieron la defensa de la universidad, en donde ellos se sumaron al clamor de decir democracia y justicia como la única bandera que necesita Nicaragua en esta transición democrática, no como lo llaman ellos, sino que parece que la Rosario Murillo tiene una maestría en poner seudónimos o en poner demandas, porque ella nos llama vandálicos, terroristas, puchitos, etcétera, y en donde demuestran su falta de ética y su falta de voluntad política en una negociación. Miramos ahora que la represión se ha basado en 4 etapas. Una primera etapa en la cual era directa, represiva y no tenía ningún interés por ocultar su brazo represivo, atacando a marchas, atacando a las universidades, atacando a los protestantes, echándolos presos por varios días para lograr intimidar, en donde esta fase solo era uno de los principios en donde iba a incrementarse. Una segunda fase en la cual se le llama plan limpieza, en donde ya las manifestaciones estaban por todo el territorio nicaragüense en base al nombre de tranques, que tranques es una forma defensiva y de limitación para la movilización de las fuerzas paramilitares y parapoliciales, porque ya en esta segunda fase ya no se utiliza solo la policía, sino se utiliza a paramilitares y parapoliciales, que son grupos muy armados, con gran capacidad y experiencia militar para lograr destruir cualquier oposición, en donde aquí completamente, como su nombre dice, limpian todo el territorio de Nicaragua de cualquier manifestante que esté en la calle y, como ellos decían popularmente, el quien levante un adoquín tiene un disparo en la cabeza. Esta es una de las fases más violentas que tiene y de las cuales hubo demasiados muertos, como Carazo, que fueron más de 20, Masaya más de 5, y en todo el territorio incrementó el número durante esa fase. Una tercera fase, la cual ya tiene un poco más de organización y estructura, que es la fase de criminalización de la protesta, en donde ahora actualmente en esta fase han venido logrando instaurar 3 leyes, la ya mencionada, la ley antiterrorismo, la cual se ha utilizado y el alto comisionado ha expresado de que este tipo de leyes solo se utilizan para el enmarco de buscar cómo criminalizar a los protestantes, en base a dejar un espacio legal en donde se le puede a cualquier manifestante decir de que está siendo terrorista, de que está financiando el terrorismo o que está proliferando armamento pesado. En donde esta fase también siguió con, hace poco, directamente por parte de la policía orteguista, criminalizar completamente la protesta. En Nicaragua, cualquier persona que llame a una marcha es detenido, porque está destruyendo el orden social. Ahorita el artículo 53 y 54 de la Constitución, en donde el derecho a la concentración y el derecho a la manifestación están completamente violados. En esta fase también se viola en la parte económica financiera, en donde quieren completamente tener un corral económico o un precorral económico en donde ellos tengan el control totalmente del dinero y de los dólares. Actualmente ellos, ahorita en 48 horas, los bancos tienen que pedir al Banco Central para ellos poder tener dólares. La UAF, que es la organización del análisis financiero, una unión de análisis financiero, está ahora completamente para el espionaje económico, en donde cualquier movida de parte de cualquier organización
está completamente controlada y esta fase es una de las ya más discriminatorias de parte del régimen Ortega Murillo. Hemos avanzado y hemos lograr tener una unión en base a balas, como lo decían mis compañeros, hemos logrado unirnos a pesar del descontento, lo hemos logrado unirnos a pesar de todas las violaciones de derechos humanos, de todo lo que han hecho a nuestros compañeros, y hemos mantenido una unión a base de principios y normas y no repetir ciclos pasados dentro de la historia nicaragüense, en donde una a uno, que era una oposición de cara a Daniel Ortega, sino una unión nacional azul y blanco, en donde la mayoría y diversidad de pensamientos no sea algo homogéneo, sino heterogéneo, que es la base de una verdadera democracia, una base de una verdadera unión y de que perdure bajo un objetivo claro, que es la democracia, la justicia y la libertad. Gracias. Bueno, muchas gracias a Douglas, a Lester, a Giancarlo por estos análisis y estos testimonios tan personales. Son muy conmovedores. Bueno, pasamos la palabra a Shelley, que nos acompaña de St. Lawrence. Voy a moverme para que la gente pueda ver. Gracias, Cindy. Bueno, Shelley, perdón. Antes de pasar la palabra a Shelley, quisiera agradecer a mi staff que ayudó en organizar este foro. Primero que nadie, Jacqueline Dolezal, que anda por algún lado, Catalina Casas y un par de pasantes sin los cuales no podemos funcionar. Gisela Moya, Mauro Di Pietro, Sarah White y Anahi Hurtado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Shelley, perdón, por favor. Ok, gracias a usted, Cindy, y también a todos los participantes en este importante panel. Voy a hablar en español, que es mi segundo idioma, entonces si hay errores, por favor, perdóname, pero yo creo que podemos comunicar bien, ¿no? La primera cosa que quisiera decir es que es sumamente importante que estos estudiantes están presentes con nosotros en los Estados Unidos para ofrecer información sobre su situación. Una parte de la agenda del régimen en Nicaragua en este momento es negar la voz a los ciudadanos. Y como profesora en una universidad de artes liberales en los Estados Unidos, siempre pensamos que es importante que haya una libertad de pensamiento. El espacio político en Nicaragua está muy reducido en este momento y es importante que nosotros defendemos la oportunidad que deben tener cualquier ciudadano en cualquier país para hablar sus ideas, mencionar sus ideas, entrar en la calle, hacer una manifestación en forma cívica. Por mi parte, hoy día quisiera hacer tres cosas. Básicamente, dar un poquito de perspectiva histórica sobre la naturaleza de la crisis y también comentar sobre el régimen político de Nicaragua y finalmente hablar un poquito de estrategias y fuentes de cambio que pueden existir en este momento difícil. Bueno, la primera cosa es para decir que el pasado en Nicaragua y otras experiencias de otros países no nos guían bien, porque es una situación muy distinta. Que en el pasado los choques grandes de Nicaragua fueron entre las instituciones, los poderes del Estado. Y cuando tuvimos en 2005-2010 manifestaciones de la sociedad civil, eso fue un comentario sobre un choque entre poderes del Estado. Normalmente alrededor de una crisis constitucional, un cambio de la Constitución y un choque entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. En este caso, la tensión existe entre el choque central, está entre el Estado y sus ciudadanos. Es algo nuevo que no hemos visto
durante el periodo democrático en Nicaragua. Segundo, hay personas que están diciendo que Ortega es exactamente como fue Somoza, estamos revisitando la historia. Bueno, sí hay paralelos, claro, pero yo creo que la situación es diferente. En este momento, claro que el régimen ha cambiado para ser más de la familia. No es algo de ideología de la izquierda, sino más una lucha de poder. Estamos hablando de intereses, no ideología. Al mismo momento, yo creo que este gobierno no es personalista en la misma manera que el gobierno de Somoza, y especialmente el ejército no es meramente la Guardia Civil. El partido político es muy fuerte en sí y tiene un interés como partido en mantener el poder, con Daniel, sin Daniel, cualquier caso. Otras personas están hablando mucho de comparaciones con los regímenes de terror de los años 60, 70 en Sudamérica, Chile, bajo de Pinochet, etc. Hasta el momento no hemos llegado en un régimen de este tipo. Claro que hay otras circunstancias semejantes en el sentido de el régimen quiere crear un clima de miedo, decimos, no necesariamente terror precisamente, pero algo que puede silenciar la población. Sus métodos, sus tácticas de represión superan lo normal. Están usando armas de guerra y usando tortura. En Nicaragua casi no pueden pensar de esas cosas. Es un país normalmente pacífico, que no ha tenido ninguno de los problemas de crimen al nivel de Guatemala, El Salvador. Entonces es chocante. Claro, no solamente el nivel de la violencia, sino el tono, decimos, de la vida cotidiana. Una situación ahora en que 200 personas cada día pasando la frontera a Costa Rica, huyendo la violencia, que hay 8,000 personas que han pedido asilo con Naciones Unidas. Este nivel de problema, ¿estamos hablando de una guerra civil? No. Porque un lado tiene armas y el otro no. Los estudiantes no están usando violencia contra el régimen, sobre el contrario, que el gobierno hace la represión. Otra cosa que ha cambiado del pasado es el ambiente exterior. No estamos en la Guerra Fría. Tampoco estamos en el momento inmediatamente después de la Guerra Fría en que el liberalismo fue declarando su triunfo. Y tampoco estamos en el momento del socialismo del siglo XXI, el momento en que Hugo Chávez en Venezuela estaba liderando un momento izquierdista en América Latina. Entonces hemos llegado en un espacio no bien definido en términos políticos, por lo menos en cuanto al ambiente internacional. De eso, tengo que hablar ahora, mi segundo punto, sobre el régimen. ¿Qué tenemos
es un país autoritario competitivo todavía, menos y menos. Hay un debate abierto sobre si hay posibilidad, si existe la posibilidad que el Frente Sandinista puede perder poder en una elección o no. Las elecciones hasta 2006 tuvieron una calidad aceptable. Después de este momento, muchas cosas cambiaron, incluyendo la presencia de observación internacional, que no hubo en todos momentos, y la calidad, el acceso que permitieron fue reducido. Entonces, ciertos grupos como el Centro Carter decidieron no observar en las elecciones en 2011 y tampoco después. Para mí, la calidad de las elecciones es muy importante porque una de las demandas que tienen los estudiantes y ciudadanos en las calles de Nicaragua es que deben adelantar las elecciones. Pero eso no va a servir si el sistema electoral no tiene la capacidad a ofrecer una elección libre, donde los votos están contados de forma honesta y hay verificación internacional a un nivel importante como tuvieron en el año 1990, por ejemplo. En este momento el ejército está atrás del gobierno totalmente en apoyo y hay la demanda que Daniel Ortega debe salir de la presidencia. Al inicio, en algún momento durante el verano, estaba hablando de las posibilidades, pero no en forma seria. Para mí no veo la posibilidad que va a salir, tener la voluntad de salir por varias razones. Uno, es que yo veo que la elección de 90 fue un trauma por él y que no quiere presentar una candidatura si no tiene garantía de ganar las elecciones. Y segundo, él no tiene otra carrera. En toda su vida, Daniel Ortega ha sido solamente dos cosas, guerrillero y presidente. Y no puede volver a las montañas. Entonces, ¿qué va a hacer si sale de la oficina de la presidencia? ¿Cómo puede continuar en ser líder de su partido político? Es territorio, terra incógnita, dice. También yo creo que debemos enfocar en un hecho central. La polarización en Nicaragua es extrema, pero hay muchas personas que apoyan el Frente Sandinista y el gobierno. Siempre tuvieron su cuota en las elecciones, personas que decimos entre 30 y 40%. Ustedes han hablado de la posibilidad de que ahora 70 o 80% de nicaragüenses no apoyan al gobierno, pero en un momento electoral no todos votan y Frente Sandinista tiene una máquina muy fuerte para generar su apoyo y asegurar que sus adherentes van a las mesas para votar. Entonces, el resultado de una elección va a favorecer el partido más fuerte. Y también la oposición, aunque la alianza cívica en la calle está unida, la oposición por lo general en Nicaragua está dividida. No tiene un candidato, no tiene nadie para presentar como alternativa. Entonces, aunque
la cosa más importante es cambiar la institucionalidad del país, no solamente no meramente el presidente. Hay que tener un candidato, una persona que puede representar este cambio y poner una agenda, un programa que puede hacer los cambios. Entonces, ¿de dónde van a venir los cambios? Es mi tercer punto. Yo creo que tiene que ser adentro del país, y los estudiantes han hablado mucho en una forma que toca mi corazón de todo lo que están haciendo para rescatar su país, para tener democracia y justicia. Muchos ponen su fe en los Estados Unidos y lo que podemos hacer en los Estados Unidos. La verdad es que ya hemos reducido mucho el dinero que pasa a Nicaragua a través del FMI, el Banco Mundial. No hay mucho. Si hay demasiada presión de los Estados Unidos, los sandinistas van a enfocar en esto, y el nacionalismo entre sus adherentes va a surgir como un tema central. La historia que tienen los Estados Unidos con Nicaragua durante la revolución y el primer periodo del poder de Ortega en los años 80 siempre está en la memoria de muchas personas. Entonces, los Estados Unidos tienen que andar cautelosamente en lo que hacen. También podemos hablar de la OEA y lo que está haciendo. Es importante que ahora la OEA tiene su grupo para hablar de Nicaragua, aunque Nicaragua rechaza completamente la existencia de este grupo. Pero ahora han pasado a hablar de la posibilidad de usar artículos 20 de la Carta Democrática. Para mí eso no es un éxito por el movimiento de oposición. Es un señal que está fracasado los gestos diplomáticos, que este sendero está ahora bloqueado. Porque si la OEA sigue en pasar a artículo 21 y hacer un voto para expulsar a Nicaragua, bueno, al momento no tienen los votos. Francamente no lo tienen, porque muchos países, aunque hay un cierto silencio por parte de los países centroamericanos y los países del Caribe están aliando más en contra. Pero sí llegaron en la suspensión de Nicaragua. ¿Qué significa? Solamente que ahora hay un canal menos para hablar con el gobierno, para poner presión y mensajes. Entonces, eso en Honduras mostró la dificultad en usar el mecanismo del artículo 21. Entonces, ¿en qué podemos poner nuestra atención? Decimos, el diálogo es importante, aunque hay indicaciones que el gobierno no ve la Iglesia como actor neutral. Entonces, no es cierto que un diálogo a través de la Iglesia puede llegar en una solución. Pero al momento es lo mejor que tenemos. También sí, es la verdad que el gobierno puede usar el diálogo para tener una
un mensaje para decir que es razonable, etcétera, pero más o menos no para llegar a una conclusión, simplemente para pasar el tiempo. Entonces, ¿por qué tengo esperanza todavía? Primero porque el régimen en Nicaragua ha cambiado, que Daniel Ortega no es muy... no es una persona que quiere estar pensando en su ideología, sus principios fuertes, es pragmático. Entonces, se puede hablar de cosas prácticas con él, por lo menos. También una crisis viene en el próximo año, una crisis económica tremenda. El país, en términos del tamaño de la economía, va a reducir y reducir. No tienen la inversión, no tienen el turismo, no van a tener más dinero de los bancos internacionales. Entonces yo veo una situación muy, muy difícil que viene. Entonces es una forma de presión en el gobierno para hablar en forma muy práctica sobre las posibilidades. Si no sale, yo dudo que va a salir de la oficina antes de el calendario electoral original de 21. ¿Es un desastre? No necesariamente. Mira, en mi juicio, la oposición necesita tiempo para organizar una alternativa electoral con un programa, un candidato conocido, y para cambiar la ley electoral, no solamente el Consejo Electoral, pero a todos sus niveles, y cambiar la forma en que se hacen elecciones para que se pueda hacer un proyecto de cambio. Bueno, con eso voy a terminar y aceptar sus preguntas. Gracias. Gracias, Shelley. Pues vemos la gran ventaja de una persona, de las perspectivas de una persona que ha seguido a Nicaragua durante muchas décadas. Yo voy a aprovecharme del lujo de ser la moderadora para hacer las dos primeras preguntas y después pasamos el micrófono a todos ustedes. Primera pregunta tiene que ver con la policía. ¿Cómo se explica la transformación de la Policía Nacional, anteriormente vista como una fuerza que garantía cierta estabilidad, que estaba cercana a las comunidades, que ha ayudado a Nicaragua a no pasar el fenómeno de las maras iguales que en los países del Triángulo Norte? ¿Cómo se explica el grado de represión con lo cual la policía ha respondido a los protestantes? Y la segunda pregunta justamente tiene que ver con la relativa ausencia de los partidos políticos en toda esta etapa de protestas. Shelley ha escrito mucho sobre el famoso pacto entre los partidos políticos y el sandinismo para cambiar las reglas del juego en cuanto al porcentaje electoral que uno necesitaba. Pero ¿dónde están los partidos? Están totalmente descompuestos, cooptados, están participando en la alianza o en la unidad azul y blanco, y qué papel de articulación que normalmente juegan los partidos políticos están actualmente jugando. No sé quién quiere comenzar.
Bueno, en el caso de la policía, lo que nosotros vimos a partir de abril fue una policía rebasada y que hoy actualmente está bajo el control de la Dirección de Operaciones Especiales, que tiene a las Fuerzas Antidisturbios y a las Brigadas Tapir, que son precisamente los que utilizan este armamento militar. Además de la Dirección de Operaciones Especiales, también tenemos una policía controlada por su aparato de inteligencia, acá al mando del comisionado Marenco. Prácticamente la Dirección de Asuntos Públicos, Auxilio Judicial, las otras ramas de la policía que tienen ese contacto con las comunidades han desaparecido y lo han asumido los que han estado entrenados precisamente para hacer estas operaciones. Aminta Granera, que fue antes, hace pocos meses, la jefa de la policía, tenía 3 años de no ejercer ningún poder. Realmente quien ejercía el poder en la Policía Nacional de Nicaragua era Francisco Díaz, que es consuegro de Daniel Ortega, pero que de fondo están personas como les mencionaba Marenco, que es una especie de secretario político del Frente Sandinista en la Policía Nacional. También tenemos personas externas a la policía que ejercen una especie de tutela y coordinación al interno. Moncadalao, por ejemplo, personas que pertenecieron a la extinta Seguridad del Estado, que pertenecieron al Ministerio de Gobernación de los años 80, son los que han ejercido ese control. Es lo que se le podría decir en Nicaragua una especie de Estado profundo o Frente Sandinista profundo. Es precisamente lo que ha cambiado y transformado a cómo se comporta la policía. Cuando la policía fue rebasada, ellos organizaron a los grupos paramilitares. Grupos, se les dice paramilitares, pero el término más preciso es grupos parapoliciales. Son grupos dirigidos por esta gente de la DOE, la Dirección de Operaciones Especiales, pero que ha reclutado a personas de la seguridad del Estado que estuvieron en el servicio militar obligatorio de los años 80, secretarios políticos de los años 90 y a una tercera fuerza que son prácticamente lo que la policía le denomina jóvenes en alto riesgo social, que es un eufemismo para decir pandilleros o personas que se han dedicado al crimen común. Eso es lo que conforma a los grupos parapoliciales. La estadística te dice que en Nicaragua hay entre 8.000 y 12.000 policías. Se dice que ha habido una gran deserción y se habla que hay entre 3.000 y 5.000 parapoliciales que los mueven de un lugar hacia otro. Entonces prácticamente la policía hoy, su institucionalidad se resquebrajó, pero es un proceso que se vino haciendo desde el 2007, haciendo cambios que iban contra la cadena de mando tradicional, lo que le tocaba a cada comisionado, a cada oficial ejercer su carrera, pero también en cambios en la ley. Es decir, la policía dejó de estar subordinada al Ministerio de Gobernación para estar subordinada directamente a Daniel Ortega. Ese fue un cambio importante. En el caso de los partidos políticos, hay que destacar que antes del 18 de abril los partidos políticos prácticamente no eran fuerzas vivas en Nicaragua. No eran fuerzas vivas en Nicaragua porque Daniel Ortega se había encargado de destruir el sistema de partidos, destruir el sistema político y constituirlo a base de lo que se denomina en Nicaragua zancudismo. El zancudismo en Nicaragua son partidos que son colaboracionistas al régimen. Se le quitó la personería jurídica a los partidos que realmente hacían oposición y las elecciones es por eso que prácticamente eran consideradas en Nicaragua una especie de farsa. En las últimas elecciones el régimen dice que hubo una abstención del 55%, organizaciones de sociedad civil hablan de una abstención del 70% y es precisamente por eso, porque la gente no iba a votar porque decía, ¿para qué voy a votar si ya sabemos que va a ganar Daniel Ortega? Entonces los partidos políticos dejaron de jugar un rol importante antes del 18 de abril. Y después del 18 de abril han algunos tratado de levantar cabezas porque sabemos de que una cuestión es la élite y la cúpula partidaria y otra cuestión son sus bases, porque realmente la mayoría de las bases de estos partidos han estado involucrados en la protesta. Inclusive partidos tan cuestionados como el PLC. Medardo Mairena, por poner un ejemplo, es líder del PLC. Muchos de los líderes campesinos son líderes del PLC, pero líderes bajos. Entonces hay una especie de desconexión entre líderes medios y bajos y bases con las cúpulas que como les mencioné anteriormente están cuestionadas. Al inicio los jóvenes eran muy escépticos con los partidos políticos, pero hoy en día se sabe que si nosotros queremos encontrar una salida a la crisis vamos a necesitar construir un vehículo electoral, vamos a necesitar organizarnos y se va a necesitar la expertise que no tiene el movimiento de protesta, que es la expertise política de estas organizaciones. Exacto. ¿Alguien más? Lester. Sí, estamos bajo una policía en un régimen nepotista. Ya he explicado un poco de los cargos que existen ahora, ¿no? Personas reconocidas como Francisco Díaz o Chico Díaz en este caso, o Ramón Avellán, que fue premiado como subdirector de la Policía Nacional por haber
operativizado las muertes de muchos nicaragüenses. En esta transformación, al igual que Daniel Ortega, se dice que en mayo había un desgaste total en la Policía Nacional. Y partimos de que en mayo se da la transformación de la operación limpieza, o que se iba a hacer plomo a plomo. Entonces, porque ahí es donde se hace la convocatoria a excombatientes del ejército y personas con más experiencias, dado que la Policía Nacional tenía un desgaste porque las calles ya no las podían controlar por medio de las fuerzas especiales, al igual que los antimotinos, fuerzas antidisturbios. Entonces, una policía que también tuvo un cambio, un híbrido en la lucha, y que hoy la vemos sí fortalecida porque tiene un aparato represor con experiencia, que ya han estado confesando, y hay videos de confesando algunos, y nosotros creíamos, se los decimos aquí, creíamos que eran muchas personas en distintos lugares, paramilitares o parapoliciales en distintos lugares. Pero hay confesiones que en el caso de los que hicieron la operación limpieza en Carazo, uno de los departamentos que más recibió el golpe de la represión, estaban los mismos en Masaya. Entonces eran como 1.500 personas que eran movidas de un lugar a otro, con todas las garantías, obviamente camionetas nuevas, el uso de armas oficiales, una preparación y sobre todo los artículos que utilizaban. En cuanto a la ausencia de los partidos políticos, sabemos que había la apatía por los jóvenes, al igual que en las protestas se discutía hasta la participación de los caudillos en la protesta. No se quería ver a un Arnoldo Alemán manifestándose al lado de los jóvenes, no queríamos a nadie que fuera caudillo, pero tenías a los militantes de los partidos políticos dentro de las marchas azul y blanco. Que hoy llegamos a departamentos, tal es el caso de Villa El Carmen, que es municipio de Managua, que es totalmente liberal, pero bajo una alcaldía sandinista, dado a todos los fraudes electorales que han habido en Nicaragua. Puede dar cátedra a Daniel Ortega de fraude electoral. En este municipio se llegó en algún dado caso María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán, a una casa comunal del PLC. Y la población no la recibió, porque dijeron, somos azul y blanco. Ya no recibimos al PLC. Entonces, hay una transformación también de la ideología de los nicaragüenses dado al descontento que existe y dado también a los pactos. Entonces, es por ello el cambio que pide Nicaragua también en la relegación de partidos políticos y no caudillos. Giancarlo. En ausencia de los partidos políticos y más en la unidad, pues yo personalmente, al comienzo de la protesta y como muchos otros jóvenes, era de viaje molestias ver a un partido político o ver a alguien que se quería aprovechar, porque en ese momento estaba como el capital político, todos los jóvenes como estudiantes y campesinos, de que viniera un partido político y usurpara este capital político y así se presentara. Entonces era completamente nauseabundo para los jóvenes en la protesta ver a un partido político. Pero la maduración del tiempo, hemos visto de que hay ciertos actores políticos que sí se pueden unir a una unidad nacional azul y blanco, que ahora conformada, como lo exponían antes, del carro político, y de que sí hemos venido madurando para esto, pero hay partidos políticos con los cuales estas cúpulas no pueden ser partícipes porque han sido toda la vida zancudos y cómplices del régimen Ortega Murillo, pero ahora en esta unidad nacional azul y blanco sí se ha venido conformando. Muy bien, entonces pasamos la palabra a ustedes. Pedimos que esperen al micrófono y que se presentan para que sepamos todos quiénes son. Bueno, aquí. Gracias por su exposición. Bueno, la verdad es que tengo ¿Su nombre, por favor? Perdón, Sara Hall Águila, de Centro de Recursos Centroamericanos, Carecen. Para los que estuvieron en el evento pasado, en el diálogo, es una pregunta que también les hice a los ponentes. Hay una historia de lucha en la región y también historia de solidaridad y acompañamiento de la comunidad base de Estados Unidos en los 80s y 90s y hasta ahora en algunos países. Entonces, ¿qué se espera del movimiento en Nicaragua ahora? De alguna muestra de solidaridad internacional. Y no estoy hablando necesariamente de instituciones internacionales, sino la comunidad de base, como mi persona, ¿verdad? ¿Esperan acompañamiento? O sea, caminar con ustedes o
o cómo se podría apoyar al pueblo nicaragüense. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tomamos una pregunta adicional. Tenemos aquí otro conocedor muy grande, Dennis Gilbert. No sé si Dennis tiene alguna pregunta, piénsalo, mientras tomemos la pregunta de este señor. Buen día, Diego Rodríguez de Axios. Quisiera preguntarles a los muchachos por la sensación que les queda frente a lo que ha sucedido durante el año y cómo no convertir lo que viene sucediendo o lo que viene pasando en Venezuela, que no se vaya a convertir en en Nicaragua en otra Venezuela, que no vaya a suceder lo mismo y que realmente haya una acción de cambio frente a lo que precisamente están buscando. Gracias. Muy bien. Bueno, tal vez esta vez vamos en orden revés. Giancarlo, ¿qué podemos hacer desde la comunidad internacional y Venezuela? De parte de la comunidad internacional sí se ha expresado bastante solidaridad. Por ejemplo, de los nicaragüenses, algo que siempre remarcamos es de Ortega ha logrado algo, que se lo reconocemos, es la unidad de los nicaragüenses, tanto en el territorio como en la parte internacional. Es increíble de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos y de cómo la comunidad nicaragüense se ha unificado. Testimonio de personas que decían que no sabían que había nicaragüenses en Washington. Ella creía que era la única y se sorprendió al ver que tantos nicaragüenses había. Entonces, creo que de lo importante de rescatar de esta lucha es de que esta solidaridad, este valor patriótico se ha levantado y tanto desde las bases económicas altas como las bajas. Pues yo que he estado en una trinchera y he visto personas con bastante capacidad económica teniendo en sus casas a muchachos de barrios, pues, una 8 de marzo en las colinas. Pues. Entonces, ha sido impresionante y transmitir este sentimiento a toda la población en Estados Unidos que nos sigue acompañando, pues es muy importante. Entonces, transmitir este mensaje en la universidad hemos logrado decir de que hagan suyas nuestras palabras, hagan suyas estas palabras y de que lo logren transmitir, pues, porque este cariño de solidaridad, patriotismo en Latinoamérica, en Centroamérica, es lo que va a despertar en verdad los valores de derechos humanos y no permitir de que se repitan estos ciclos. Y en no permitir de que se convierta en una Venezuela, pues hay muchos factores muy distintos a lo que Venezuela pasó. Nosotros lo hemos remarcado, ¿verdad?, de que, por ejemplo, no hay un flujo de dinero, por ejemplo, como el petróleo. La economía nicaragüense es muy, muy inestable. Además, el sentir de la población nicaragüense está completamente en factores de decir no vamos a parar. Lo hemos visto, el realce y la imaginación para la protesta que ha sido, por decirlo así, más encrudecida que en Venezuela. En Venezuela hay 200, en Nicaragua se pretenden más de 500. Y de que los nicaragüenses en la situación no vemos de que se convierta, nosotros le decimos venezolanización en Nicaragua, porque hay muchos factores que no coinciden que se puedan repetir. Sara, hay mucha incompetencia en los embajadores y cónsules de Nicaragua en Estados Unidos. Traen un guión que dicen que quieren paz y la verdad que nos deja muy mal. Nosotros hemos tenido que pedir disculpas a los embajadores. Tal es el caso, la última sesión que hubo en la OEA, al embajador del Perú y a la embajadora de Costa Rica, pedirles disculpas por la inmadurez que ven de Nicaragua. ¿Verdad? Da mucha pena. Y ellos nos decían mucha pena ajena. Pero por suerte hay muchos nicaragüenses adquiridos, y aquí están muchos como ustedes que tienen el interés de apoyarnos. Son nicaragüenses que se convierten también en embajadores. Aquí está parte de la diáspora, Roy y el Doc Ramón también que nos acompañan, que ellos han visibilizado el tema, pero ustedes también con otras nacionalidades, la preocupación que existe por Nicaragua y sobre todo entender que después de la frontera de Estados Unidos existe una línea tan pequeña que es la Centroamérica y que vive el mayor índice de violaciones de derechos humanos. No las Américas se conforman entre Norteamérica y Suramérica, existe un centro. Y ese centro tiene muchos conflictos. Puede ser muy pequeño, pero tiene muchos conflictos. Y sobre todo el apoyo lo esperamos en visibilizar el tema, sobre todo que el foco se centralice en las violaciones de derechos humanos que existen, además de
la lucha cívica y pacífica. Es un discurso que se ha manejado desde lo interno y se debe manejar aquí. Queremos la paz sobre todas las cosas. Y como conocemos las heridas de la guerra, no queremos volverlo a repetir. Y estamos haciendo todo lo posible por evitar llegar ahí. Pero el nicaragüense sabe hacer revolución. Y el nicaragüense también sabe votar dictadura. En este caso, en este episodio, nos tocó la lucha cívica y pacífica, por suerte. Y por suerte a Daniel Ortega también. En este caso, también hablando un poco del acompañamiento a nivel internacional, sí hemos tenido un foco en Nicaragua por medio de los organismos y la diáspora de su trabajo, pero también nos falta el interés de el post-conflicto. No solo ahora, sino el post-conflicto y la justicia transicional que debe haber en Nicaragua y el proceso de sanar las heridas que va a dejar esto. Porque eso es lo que tiene Daniel Ortega hoy en el poder, que no hubo un proceso de justicia transicional ni acompañamiento para sanar lo que había sucedido en Nicaragua. Y yo te digo, Diego, ¿verdad? Un poco. En el 2017 habían casi 32 millones de venezolanos, según el Banco Mundial. En 4 meses, en el 2017, eran 103 fallecidos. En Nicaragua, a 6 meses, tenemos alrededor de más de 350 muertos en 6 millones de habitantes. Eso es una crisis total que existe. Muchas veces se intenta comparar la crisis que hay en Nicaragua y Venezuela, pero es totalmente distinta, dado por el problema social que existe, dado al nivel de lucha, 3 años y medio, nosotros 6 meses, y prácticamente se ha hecho historia, pero desgraciadamente el costo de vida ha sido alto. Y sobre todo que en Venezuela está también el sistema económico, en este caso. Se ha aplicado todo, hemos visto que se ha aplicado todo, pero aún siguen sin entender. Hay una única semejanza, ¿no? Que 2 personas que no razonan con interés de visión o país gobiernan estos dos países. Sara, pues como decía Lester, hay que visibilizar y creo que en este punto juegan un rol muy importante lo que se le podría decir los sectores liberales o de izquierdas o progresistas en Estados Unidos, porque la narrativa de Daniel Ortega ha sido construirnos a nosotros como un grupo golpista, terrorista y que somos parte de una conspiración internacional injerecista en Nicaragua. Y creo que a Daniel Ortega le conviene que se lo vea como un revolucionario, que se lo vea como una persona de izquierda, porque eso cala en aquellas personas que tienen una idea romántica todavía de la revolución en Nicaragua. Entonces eso hay que deconstruirlo y en eso pueden apoyar grupos como el de ustedes que hicieron un trabajo hace años en Nicaragua. El otro punto es, en la comunidad internacional, sostener la presión. Quizás en Nicaragua muchas veces hay una crítica contra la OEA, contra la ONU, diciendo que no se ha hecho nada. Pero realmente cuando lo vemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, vamos a saber que lo que se ha hecho en 6 meses es inaudito prácticamente. El sinnúmero de resoluciones, las probables sanciones que van a venir en pocos meses contra Nicaragua son inéditas. Nosotros lo que apostamos es que se siga haciendo esa presión y que se siga socavando precisamente la letalidad del régimen, porque cualquier cooperación con el régimen es una cooperación para que éste siga matando y siga reprimiendo a la ciudadanía. Con respecto a Venezuela y Nicaragua, bueno, son factores muy distintos los que van a terminar determinando el fin de cada una de las crisis. En el caso de Venezuela, la protesta siempre ha estado liderada por los partidos políticos y por lo que han sido sus disidencias de los adecos y los copellanos. En el caso de Nicaragua, la protesta fue liderada por personas que no pertenecían a partidos políticos, por movimientos sociales espontáneos y genuinos, y eso le dio un toque muy diferente. El otro es el papel del ejército, pues en el caso de Venezuela nosotros vemos un ejército totalmente plegado al régimen. En Nicaragua hoy el ejército es una gran interrogante. Hay quien dice que participa, que está directamente involucrado, hay quien dice que no está involucrado. Creo que en el ejército ellos siempre han optado por pagar el costo político del silencio y que la crisis política no arrastre a la institución. Eso es un punto muy importante. Y el otro es la cultura política. Como decía Lester, Nicaragua es un país acostumbrado, ya ha votado dictaduras, está en el imaginario social, también votó una revolución. Es un país que lamentablemente está socializado en la violencia y a pesar de que hayan más de 300 muertos, la gente no termina de intimidarse. Hay casos paradigmáticos en el que a pesar de que estaban tiroteando con armas de grueso calibre la protesta, la gente decía ni un paso atrás y seguía. Y en el caso de Venezuela nosotros vimos pues el caso de la Guardia Venezolana cuando estalló el dron que salió en desbandada. En Nicaragua la población civil no sale en desbandada cuando hay balos. Entonces hay una cultura política bastante lamentable por esta historia de violencia
que le pone un detente a cualquier tirano que trate de instaurar precisamente un modelo dictatorial como el que está haciendo Daniel Ortega ahorita. Sí, señora. Espere el micrófono. ¿Está puesto? Gracias, Douglas, Lester, Giancarlo por los testimonios y Shelly por el análisis. Mi nombre es Sonia Ortega, ninguna relación con Daniel, pero sí nicaragüense, por gracia de Dios. Y les agradezco mucho, y la verdad, todo esto. Yo he estado siguiendo desde el primer momento, como tengo familia y amistades en Nicaragua, obviamente, pues he estado siguiendo todas las circunstancias. Y bueno, las protestas, los diálogos, los informes de la CIDH, la OEA, la ONU, todo lo que ha sucedido. Sin embargo, lo que yo veo que es clave es la salida de Daniel. De la salida, el cambio, sin eso, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Shelly hizo un par de comentarios diciendo que, bueno, Daniel ha sido solo o guerrillero presidente, que él es muy pragmático. Yo vi el diálogo cuando Lester le dijo que estamos aquí no para negociar, sino que para pedirle que se salga, que su salida. Eso no ha sucedido. Como Daniel es un hombre muy pragmático, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo o la garantía o bueno, no sé qué palabra, para que él se convenza que tiene que irse? ¿Qué garantías hay o qué incentivo hay o a dónde se van a ir? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el detonante? Porque si no, va a continuar y él está, en algún momento uno pensó que esto caía. Yo dije, oh, ya, mañana. Y no ha sucedido. Obviamente, todo se ha ido calmando. La gente que va a Nicaragua dice, no, todo está tranquilo durante el día, más o menos normal. Claro, el turismo, muchas cosas se han caído. Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para que se vayan? Okay. Otra pregunta, sí, acá. Detrás. Buenos días, muchas gracias por venir hasta acá. Mi nombre es Nicole Otolia, vengo de Johns Hopkins 6 y mi pregunta tiene que ver con Rosario Murillo. Yo sé que ella fue la coordinadora nacional de comunicaciones y luego en 2016 fue elegida como vicepresidente. ¿Se siente su poder tipo en las comunicaciones como antes? ¿Y cuál es su rol en todo esto? Porque yo viví en Nicaragua por 2 años y durante ese tiempo la gente hablaba mucho que tal vez ella quiere ser presidente. Y yo quiero saber sobre qué piensan. Gracias. Y una tercera pregunta, bienvenida a Argentina, Uruguay, ya no sé cuál de los dos, pero bueno. Acá, por favor, Sarah. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Norma Gutiérrez, de la Biblioteca Jurídica del Congreso. Mi pregunta tengo 2 preguntas, una de tipo jurídica, con respecto al decreto 03-2018, quiero saber si todavía está vigente. Y entiendo que la ley 977, por supuesto, esa sí estoy segura que está vigente, pero me parece que ambas son inconstitucionales. Y mi pregunta es, ¿qué función ha tenido la Corte Suprema con respecto a la constitucionalidad de estos instrumentos jurídicos? ¿Se ha pronunciado en la Corte Suprema sobre esto o hay alguna posibilidad de que se pronuncie? Tal vez mi pregunta es naive. Y segundo, creo que escuché de que dijeron de que varios de los estudiantes que estuvieron en la resistencia están presos aquí en los Estados Unidos.
no entiendo por qué, porque si vinieron aquí por razones políticas podrían solicitar asilo político. Esas son mis preguntas. Buena ronda. Douglas. Sonia, creo que eso es bastante clave porque por lo general solo se habla de presiones, pero no se habla de incentivos. Y nosotros necesitamos precisamente encontrar ese equilibrio entre cuánto se presiona, pero qué incentivo se da. Hasta el momento se ha hecho popular bastante la paradoja de el jinete y el caballo. Es decir, poner la escalera para que ese caballo se baje, para que el jinete se baje del caballo. Esa escalera ha sido el diálogo nacional, porque el diálogo nacional se puede negociar todo. Realmente no hay precondiciones. A pesar de que el régimen ha dicho que nosotros íbamos con una posición bastante intransigente. En la ruta de la democratización se habla de adelanto de elecciones y no se dice con o sin Daniel. Eso está sujeto a negociación. En el caso de los incentivos es precisamente nuestro paradigma. Nosotros creemos de que la nueva Nicaragua debe ser democrática y hay espacio para el sandinismo. Y nosotros hemos tratado de combatir la narrativa del gobierno que dice que los azul y blancos estamos persiguiendo el sandinismo. Y es todo lo contrario. El sandinismo tiene futuro en Nicaragua. Y el incentivo pasa por eso, por realmente romper la narrativa de Daniel Ortega que dice que si él se va el sandinismo. Entonces nosotros necesitamos incentivar a los otros sectores dentro del partido que realmente son los que van a jugar un rol determinante más pronto que tarde. Sin embargo, Daniel Ortega no ha tenido la voluntad política para negociar. Y es por eso que ahora se habla de sanciones. En el caso de sanciones como la Magnitsky, que es golpear al jinete para que el jinete caiga del caballo. Sin embargo, sabemos de que si se va mucho a esas presiones, él nos puede llevar a un terreno en el que vamos a tener que tirar el caballo. Y es por eso que nosotros hemos optado por una lucha cívica y pacífica, porque nosotros no queremos destruir Nicaragua durante este cambio. Entonces nosotros queremos que los incentivos son que se sepa que la justicia y la democracia también van a servir a las personas del régimen, que se van a investigar y se van a castigar todas las violaciones, todo lo que se ha cometido, no una justicia que se transforme en venganza. La nueva Nicaragua no tiene que basarse en la venganza. Y para nosotros ese es un incentivo, porque realmente eso es lo que tratan de vender. Nicola, en el caso de Rosario Murillo, después del 18 de abril nosotros vemos una Rosario bastante descompuesta en el sentido de que el gobierno ha abandonado el rosado, ha abandonado todo el discurso que ella dirigía y han tratado de recuperar el rojo y negro. Rosario Murillo se encargó durante 12 años de apartar el sandinismo histórico y construir un neosandinismo que prácticamente no se entendía lo que era. Porque recordemos que ella tiene ciertas prácticas esotéricas y una construcción de identidad muy complicada que la pasó al partido. Hoy en día nosotros vemos que el Frente trata de recuperarse porque ellos tratan de decir que son una revolución y que nosotros somos contrarrevolucionarios de cara al mundo. Lamentablemente casi nadie cree eso. Rosario Murillo era la candidata para las elecciones del 2021. El proyecto es que ella sucediera a Daniel Ortega. Ella se convirtió en vicepresidenta cuando Daniel Ortega estuvo muy enfermo, pero hoy en día se sabe que es prácticamente imposible que ella sea la candidata porque, como dije en mi primera intervención, el Frente Sandinista está muy fraccionado. Y una de las grandes fracciones es precisamente la diferencia que hay entre estos sandinistas históricos y Rosario Murillo. Norma. Bueno, el decreto del INSS, el 03-2018, ya se anuló. En el caso de la ley del terrorismo, una de las cuestiones más importantes es que, si bien es cierto, esta ley se aprobó el 20 de julio, se ha aplicado retroactivamente. Es decir, hay personas que fueron capturadas a finales de abril y se les está aplicando una ley que se creó 2 o 3 meses después. Y eso le puede decir realmente que la Constitución en Nicaragua no se respeta. Y en el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha servido para legitimar todas las violaciones a la Constitución. La reelección de Daniel Ortega es un caso. La cuestión de los presos o las personas que están detenidas en migración en Estados Unidos, un caso paradigmático es la mamá de Michael, que cayó detrás de la UCA. Ella estuvo en Estados Unidos, regresó a ver a su hijo cuando cayó, trató de ingresar de manera irregular otra vez a Estados Unidos y hoy en día está detenida. El principal problema de esta gente es la asesoría legal, las fianzas. Hay varias madres de personas que cayeron que están padeciendo ese problema. Bueno, Sonia también. Prácticamente vemos en ese proceso
Había para nosotros la complejidad de, creo que el ríndase también, no le decía tampoco que se iba a rendir en 2 días, pues, pero que se tenía que negociar, obviamente. Y por eso creo que no ha llegado a la mesa, porque sabe que se negocia su salida en ese espacio. Pero también entendíamos que era una lucha constante de presión. Hasta ese momento, una posibilidad de que no había hecho la operación limpieza. Ya a partir de ahí vimos una prolongación en este caso. Pero veía y sabemos que están convencidos de que se van. Porque si no, no veríamos a un Carlos Fonseca hijo llamando a la unidad, llamando a la base, llamando a una reorganización para un proceso de elección. Entonces, están en ese convencimiento también de ir a su militancia y decirle que tienen que continuar, de que ellos son la esperanza, de que ellos simbolizan la estabilidad. Entonces, hay un convencimiento total de que ya no hay marcha atrás, sobre todo por el foco internacional y el descontento social. Entonces, que no hay un perdón ni olvido. Entonces, es una cuestión que ellos están convencidos. Nicole, de comunicados de amor y esperanza que nos daba todos los días a las 12, ¿no? Que todo el mundo, nadie la escuchaba, pasó a ataques. Fueron comunicados rotundamente. Estudio comunicación. En algún momento analicé la variable que ella tuvo. Eran ataques directos, utilizando palabras como plomo. En algún momento está tan loca que dijo que la Policía Nacional era una obra de Dios. Y entonces mete mucho llegar a la cristianidad, donde obviamente sus ideas no son cristianas en este caso. Es como Alicia, ya está en el País de la Maravilla. Sí, hablando también de la Corte Suprema de Justicia, un Alba Luz Ramos cooptada, un Rafael Solís cooptado, una Corte Suprema de Justicia que en mi vida esperaría yo un comunicado diciendo que ha sido inconstitucional la ley 977. La verdad que hay abogados que han procedido a hacer todo el trámite legal para pedir que eso se reevalúe y que se valore también la efectividad de dicha ley, pero obviamente todo está a fuerza. Vimos la cooptación de los poderes en la mesa de negociación, dado que en la mesa jurídica o judicial estaba Alba Luz y Rafael Solís dialogando. No es posible. Íbamos a dialogar con el gobierno de Daniel Ortega, no con los magistrados que tenías ahí como servidor público. Y en el caso de la mesa electoral estaba Humberto Campbell, Mayra Salinas y Denis Moncada, que no tiene nada que hacer ahí. Y ellos estaban ahí. Entonces, ahí ves un secuestro total a la institucionalidad. Entonces, una Corte Suprema con abogados. Obviamente, nosotros hemos visto que hay como 8 jueces delegados a dar cadena o sentencias, perdón, a los que son judicializados. Entonces, son específicos, son 8. 8 que de ahí esos rostros no salen. Entonces, no vas a tener un juez nuevo cada juicio, ¿no? Sino que ya están focalizados quienes van con el mismo guión. Sentencia. Sí, hubo un video épico cuando uno de los abogados en defensa le dijo que eso no era así. Entonces, y el abogado le dijo, yo fui su profesor, le dijo a la jueza. Entonces fue un video que se hizo sumamente viral. Tantas cosas inconstitucionales. En los presos en Estados Unidos es una lista. Estos muchachos, si bien es cierto, estuvieron en manifestaciones y todo, pero quieren entrar de manera irregular al país, entonces quedan en las cárceles y muchos están saliendo bajo palabra. El caso de la profesora Socorro, que es la mamá de Orlando Barrera, el primer héroe caído en Estelí, el día 20 de abril. Ella salió bajo palabra después de 2 meses de detención. Entonces ya está dentro de los Estados Unidos, pero está enfrentando ese proceso. Hay un problema con el pago de fianza, hay un problema que esa lista cada día aumenta, porque hay jóvenes y madres que están de presos políticos y a la vez también de personas que han participado en la manifestación. Yo rápido, ya que los muchachos explicaron bastante bien. Pues la ley 03 en el 2018, el decreto 03-2018, pues a los 3 días fue derogado por la presión de las calles, pero desde que se manifestó la población metiendo en la comunicación de la Rosario Murillo era completamente un discurso atacando y queriendo completamente denigrar a los manifestantes. Eso te daba un mensaje claro de que no querían negociar, no querían ceder
Ellos querían completamente oprimir para callar las voces, que eso siempre lo han hecho. Pues no es de hace 6 meses de que ellos callan las voces, sino años tras años. Hasta ahora es que logramos visibilizar completamente, ¿verdad? Entonces, por ese lado sí. Pero en la 997, la ley es completamente inconstitucional porque viola muchos derechos de los manifestantes y fue declarada inconsistente por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pues el Alto Comisionado expresó completamente de que este tipo de leyes viola completamente el derecho a la manifestación y esto lo han logrado seguir pues con las próximas 2 leyes que igual violan el derecho a la manifestación o lo intentan meter sobre un cajón para sin lograr judicializar a los protestantes. Y eso lo han hecho pues ahora en base a estas leyes y esto en casos anteriores que es lo que hemos dicho, lo están judicializando y están poniendo penas de 20 a 90 años en base a estas leyes. Pues, pero dentro de la Corte de Justicia se están haciendo las formas para lograr intentar votar este tipo de leyes, pero sabemos de que está completamente viciado todos los poderes del Estado y están a servicio del régimen Ortega Murillo. Additional questions. Preguntas, Shelley. No sé si usted tiene algún comentario sobre las preguntas. Sí, sí. Bueno, quisiera mencionar algunos puntos. Primero, yo creo que la cosa que podemos hacer para acompañar este proceso es visibilizar la crisis, dar información a través de varias redes en los Estados Unidos, incluyendo las universidades como la mía, donde tuvimos ya un panel sobre el tema, pero también usando las redes de los años 80 que todavía existen en los Estados Unidos. Hay un interés entre la pública sobre asuntos nicaragüenses que no muere por nada, nunca. Entonces, sí, tenemos que cambiar un poquito la imagen del Partido Sandinista, porque muchos tienen una idea más romántica, claro. Pero creo que la gran mayoría siguieron durante estos años los cambios en Nicaragua y están preparados a escuchar un diálogo serio sobre el tema. Segundo, en cuanto a la pregunta que tuviste, Cindy, en cuanto a los partidos políticos y dónde están en todo eso, hay que entender que cambiaron la ley de partido en 2000 a través del pacto. Cambiaron la ley y ahora es muy, muy difícil formar un nuevo partido, casi imposible. Hay que formar el partido en todos los municipios, hay que tener un montón de firmas y todo eso. Entonces, la manera normal para acercar una elección es entrar a través de la bandera de uno de los partidos políticos que ya existe. La ley electoral es una de las leyes que tenemos que cambiar y probablemente antes de una elección si queremos tener una elección inclusiva. Y es importante cambiar no solamente el Consejo Supremo Electoral, sino otras estructuras adentro, incluyendo el control que tiene el Partido Sandinista, el control técnico sobre el proceso electoral. El tema de Rosario Murillo es un poquito difícil también porque ella tiene otro carácter, es menos interesada, no está interesada básicamente en salir del poder. Pero la verdad es que no hay un consenso dentro del partido sobre la posibilidad de su candidatura y tampoco dentro del ejército. Entonces, ¿qué hacer para motivar la salida de Daniel? Lo primero para decir que yo dudo que podemos motivar desde afuera su salida, aunque en el momento de un cambio el OEA puede ser muy, muy importante, no solamente en la observación electoral, pero también en
prestar ayuda para reformar otras instituciones como la Corte Suprema, etcétera, que han hecho en el Ecuador, por ejemplo. Pero la salida de Daniel, él no quiere salir de Nicaragua por nada. Es su país y no veo, un exilio dorado como respuesta a este problema. También porque el poder está en manos de la familia, no solamente él, y no puede persuadir a toda la familia a salir. En cualquier caso, es presidente del país y reconocido por los países del mundo. Entonces, una salida a través del mecanismo normal de una elección es posible, pero no está contemplada al momento en círculos internacionales la posibilidad de otra forma de cambio. Sobre la Corte, es inútil en resolver problemas porque ya está politicizada por el pacto. Los partidos nombran su gente para ser miembros de la Corte. Hay que cambiar casi todos los elementos del pacto si quiere volver a la democracia, básicamente. Entonces, mi mensaje central es que debemos enfocar un poquito menos en la salida de Ortega y un poquito más en las instituciones y cuáles son los elementos de estas instituciones que tienen que cambiar si queremos crear un marco democrático, político en Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, y si no, pasamos la última palabra a los panelistas para dejarnos con su palabra final. Señor. Muchas gracias. Lo que ella acaba de comentarme es un poco... ¿Su nombre, por Roy favor? Molina. Sí, lo que la señora acaba de comentarme es un poquito como se sentí un poco de pesimismo en eso, o sea, especialmente que si no entendí bien, ella está diciendo que tenemos que mantener los partidos, incorporarnos a esos partidos y que no puede existir un partido nuevo. ¿Es más difícil o no se puede? Es que no comprendí esa parte. Shelley, la pregunta para ti. Sí, claro. Bueno, teóricamente sí se puede formar un nuevo partido político, es lo que el reglamento para hacerlo pone obstáculos que son tremendos y casi imposibles de superar. Por ejemplo, si tiene que tener un consejo en cada de los, no sé cuántos, 150 municipios, es casi imposible hacerlo porque algunos son remotos y porque dicen que tiene que tener la presencia de un miembro del Consejo Supremo Electoral en el momento de la formación. Ellos no quieren asistir. Y en el pasado, cuando ciertas personas, José Antonio Alvarado, por ejemplo, intentaron formar otro partido, bloquearon esa posibilidad a través de este mecanismo de poner obstáculos. También, si es necesario recoger firmas, firmas ya usadas por otros partidos para formar, no se puede usar una segunda vez. Y el Partido Sandinista usó su capacidad de organización, que es tremenda, para captar las firmas de un montón de personas en el momento de establecerse como partido político. Entonces, puede ser difícil identificar personas que no han firmado hasta el momento y que pueden firmar. Hay otras cosas, pero esos son detalles en cierto sentido, detalles de un reglamento de una ley electoral y reglamento electoral. Pero el diablo está en los detalles. Yo tengo otro comentario también. Yo me llamo Milagros Terán y soy poeta.
Pues en efecto, Daniel Ortega ha sido muy hábil porque en estos 11 años él ha podido ir cambiando todos los poderes del Estado y no ha dejado lugar para ni un grado de democracia. Creo también de que él y compañía pues han creado confusión, la verdad, y han profanado los símbolos. Porque Shelley, por ejemplo, habló todo el tiempo del sandinismo, del sandinismo, del sandinismo. Yo como ex sandinista, la verdad que eso me duele, porque Daniel Ortega en realidad no representa al sandinismo. Daniel Ortega ya no tiene partido. O sea, si recordamos en el año 2006, para las elecciones, vinieron con una bandera rosada. O sea, ni siquiera sacaron los antiguos símbolos de los años 70 cuando yo era un adolescente. Simplemente vinieron con una bandera rosada para entonces confundir a la población. Con el tiempo, cuando ellos sintieron que tenían más poder, comenzaron a sacar pues esos símbolos. Pero vinieron con una bandera que nada tiene que ver. Ahora, por 10 años, lograron echarse en el bolsillo a la oposición torpe de Nicaragua, porque desgraciadamente siempre hemos tenido eso. Pues unos políticos completamente torpes, o sea, que no piensan en el país, y tuvo que ser esta generación, que ni siquiera se acuerda de esos años, no habían nacido, la que salieran a la calle y pusieran todos estos muertos, porque todos estos políticos se han ido quedando contentos con su pedacito de poder, hasta que lo fueron aniquilando sin siquiera darse cuenta. Es como aquel cuento del estanque donde está la rana, ¿no? Que hay una ranita en el estanque y poquito a poco comienzan a subir la temperatura del estanque y la ranita se siente sabrosa, el agua está calentita, siguen subiendo la temperatura hasta que la rana se muere y ni siquiera se dieron cuenta cuando eso sucedió. Entonces, en realidad, yo prefiero, cuando se habla del régimen, que hablen del orteguismo, porque es un orteguismo, ya nadie lo quiere. Hay tantos sandinistas de 60, 70 años que son también gente que ha salido pues, a las calles con ustedes para manifestarse. Pero ellos han sido muy, muy, muy hábiles para entonces confundir a toda la población y confundir también a toda la gente fuera de Nicaragua, porque cuando Shelley dice de usar las redes sociales de los que apoyaban en los años 80, yo no estoy tan segura de eso. Yo he tenido ya pues encuentros virtuales en las redes con gente que todavía está confundida y que habla del sandinismo, del FSLN. No. Daniel Ortega no los representa tampoco, no los representa. Y tiene que ser algo, o sea, sí estoy de acuerdo que tiene que haber avances y tienen que haber cambios en los sistemas, porque todos los poderes del Estado son de él ahora, o sea, él controla el legislativo, el judicial, el electoral, la policía también ahora, entonces tienen que ir habiendo cambios por ahí. Y no sé verdaderamente, porque como dije, soy poeta, no soy política. Bueno, no sé cómo esas cosas pueden suceder. Muchísimas gracias, como nicaragüense testiga de lo que sucedió. Bueno, entonces, últimas palabras del panel, incluyendo a Shelley, comenzando con Giancarlo. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos. Un mensaje también a los nicaragüenses que están allá, de que a los extrincherados que están en casas de seguridad, igual que nosotros pasamos un mes rondeándonos, persiguiéndonos, igual allá hay jóvenes que están con valentía, con heroísmo, que no se van a dar por vencidos, una población nicaragüense que tampoco se va a dar por vencida, una esperanza en la unidad nacional azul y blanco, que va a ser el puente y el carro en el cual están depositadas estas esperanzas para lograr una democracia, una justicia y una libertad para Nicaragua, y en donde en verdad haya esta democracia y esta justicia transicional que ya la pide Nicaragua, no de esta crisis, sino de una crisis ya de más de 40 años, que en donde no la tuvo en los 80 y 90 una justicia transicional, en donde el odio de que cargaban los contras con los sandinistas no se repita, y en donde dejar claro el mensaje de que todos tenemos una Nicaragua que reconstruir, no solo los nicaragüenses en el territorio, sino los nicaragüenses en el exterior que también han apoyado y han hecho posible esta lucha, y decir de que Ortega y Murillo son los que tienen
raptado completamente el país y las demás personas y los nicaragüenses somos los que tenemos que reconstruir el país, no el Ortega y Murillo que lo han destruido. Muchas gracias. Sí, voy a aprovechar para mis comentarios finales y explicarles un poquito de la ruta de democratización. Es como, les dejo la pincelada, que vayan con mucha esperanza, porque hay esperanza todavía. El éxito de las elecciones son los votantes y es la participación. En el 90, todo estaba cooptado por el Frente Sandinista. Es decir, todos los poderes estaban ahí, ¿verdad? Pero alguien que organiza esas elecciones en el 89, después del acuerdo en Zapuá, hoy está también dentro de uno de los asesores de la alianza. Para mí era muy complejo. Él fue el que organizó las elecciones del 90 y ahora él iba a tocar las del 2018, hasta el momento en julio que creíamos que iba a haber elección. Y él nos hablaba de algo que es vital, y para también a Shelley, el tiempo. 6 meses es vital. 6 meses y se organiza el país. 6 meses, ¿por qué? Porque tienes expresiones genuinas, como los movimientos estudiantiles, 19 de abril, en cada punto de Nicaragua. Hay 153 municipios en los que se han creado organizaciones azul y blanco. ¿Por qué yo les vengo a explicar un poco de la línea de democratización? Porque después del sí de adelanto de elecciones, no solo pedíamos el sí, sino una reforma parcial a la Constitución política y a la ley de partidos políticos. Porque ahí es donde se mete la clave para que el nuevo carro, o el carro que sea, participe. Entonces, parte de la ruta de democratización, y contestándoles un poco porque está siempre esa idea de ¿y ahora el qué? ¿Cómo participamos? Que no sea por medio de una bandera que haya sido trascendida. Pero además de eso, tenemos la participación de la ciudadanía y sobre todo entender que ya no está como Roberto Rivas dirigiendo todo, así que no se va a cobrar 30 millones de dólares, sino sería un costo menos, porque son elecciones en Nicaragua, no son para costar 30 millones de dólares. Y así, sobre todas las cosas, entender que hay seguridad y sobre todo que en la mesa de diálogo, al adelantarse elecciones, debe haber también un acuerdo de seguridad, porque alguien no va a ir a votar mientras esté un paramilitar suelto o armado. Entonces, es prácticamente el juego de esa mesa de rendición que aún sigue vigente. Y sobre todo entender que esta lucha es por nuestros héroes, más de 450 que se entregaron por esto, su familia, su legado, los nicaragüenses que hemos depositado la esperanza en este cambio, porque queremos un cambio histórico, no que en 40 años volvamos a estar en el mismo ciclo. Y sobre todo creo que es aumentar el autoestima del nicaragüense y entender que a quienes elegimos son servidores públicos y no son dueños y señor del país. Y sobre todo deben dar cuenta del país. Y en el momento en el que el país le diga, te vas, es porque te vas. Y hay que entender también que nos inspiran nuestros libertadores que están tras las rejas. Muchísimos que no deben estar ahí y sobre todo en las condiciones en las que están. Además, los que estamos en algún momento en el proceso de autosalir del país, los que están en las casas de seguridad, nuestros equipos todavía de muchos chavalos valientes que están de las expresiones que están todavía en Nicaragua, de la Alianza, y esas personas que depositan y dicen, creemos en los chavalos, creemos en los jóvenes, porque a veces el valor omite a una generación, pero regresa a otra y se lo devuelve. Bueno, creo que una de las grandes habilidades de Daniel Ortega ha sido demostrarse como incólume ante la crisis. Pero Daniel Ortega tiene tanta fuerza que solo le queda la represión. Y la represión solo puede imponerse en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo la termina derrotando la legitimidad. Y Daniel Ortega hoy en día está vaciado de toda legitimidad. En el caso del sandinismo, efectivamente, siempre han tenido una maquinaria electoral bastante aceitada. Pero hoy en día esa maquinaria está muy golpeada. Y como decía Lester, Carlos Fonseca Terán, el hijo de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, prácticamente dice, y así lo dijo, que si hoy hay elecciones es imposible que el Frente Sandinista las gane. Porque, una cuestión, ¿cuáles han sido los principales focos de protesta en Nicaragua? Carazo, Masaya, León y Estelí, los principales bastiones del Frente Sandinista. Y quizás el más doloroso para Daniel Ortega, donde cayó su hermano, Monimbó, que fue el foco más rebelde. Eso nos puede decir realmente que esa maquinaria que se menciona hoy en día está muy reducida. El otro punto es que al régimen le va a costar mantenerse solo con la represión, porque la crisis económica que hoy en día Nicaragua está viviendo no tiene precedentes. Se habla que han sido 350,000 personas las que han sido arrojadas al desempleo en una población económicamente activa de 3 millones, casi el 10%.
Se han ido $900 millones, casi el 18% de los depósitos, que es el equivalente a una economía parada por 25 días, más los 3 días de paro nacional que han habido. Daniel Ortega ha despedido del Estado a las personas que se le oponían. Después ha pasado a despedir a las personas que son indiferentes. Pero está llegando el momento en el que va a comenzar a despedir a las personas fieles. Y un régimen soportado en el clientelismo, que solo puede basar sus lealtades por los recursos que tiene, es imposible que se sostenga cuando todo este dinero se termine acabando. Y ya sabemos que la crisis, a veces uno dice, no es necesario las sanciones porque él se está autosancionando, pero cuando estas sanciones se den, va a acelerar un poco más el proceso. Entonces, queremos decir que realmente hay esperanza en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco tiene una propuesta, porque ya pasamos de la denuncia a la propuesta, que es la ruta de democratización que menciona Lester. Hay una propuesta de ley de cambio electoral, de cambio de ley de partido, que precisamente presupone todos estos cambios, porque recordemos, en Nicaragua ha sido muy fácil para mal cambiar las leyes. ¿Quién dice que no va a ser fácil para bien cambiar las leyes? Ese ha sido el argumento de Daniel Ortega, escudarse en la constitucionalidad, decir que tiene un mandato hasta el 2021, ahora sí le sirve la Constitución, pero durante los últimos 11 años esa Constitución no le sirvió para nada. Gracias. Gracias. Y Shelley, me da mucha pena no dar la última palabra a ustedes, pero Shelley nos ha acompañado desde lejos, entonces una última conclusión. Sí, claro. Primero una respuesta a la poeta para decir que siempre hubo una relación fuerte entre la poesía y la política en Nicaragua. Y entonces, es una cosa importante hacer la lucha en el campo cultural también, no solamente en la calle. En esto estoy de acuerdo que orteguismo es una palabra mejor para describir las cosas, pero al mismo momento yo creo que el Partido Sandinista tiene varios niveles y cambiar solamente Daniel Ortega o Ortega y Morillo no va a resolver el problema. Hay que pensar en los otros miembros del partido que están invertidos en la estructura de poder que tienen en Nicaragua ahora. Entonces, estoy usando la palabra sandinismo para indicar más el partido y menos la idea de la revolución, que es otra cosa y es correcto que más ahora en manos de los estudiantes. En términos electorales, una cosa muy importante es reestablecer la confianza en procesos electorales. Mira, en el año 90 yo fui parte de la observación electoral de las Naciones Unidas y las palabras más importantes que dijimos en el momento, el voto es secreto porque muchos piensan que el partido puede conocer, el Estado puede saber cómo votaron. Y el voto cuenta. ¿Y por qué? Porque en muchos países acta mata voto. En el proceso de contar el voto se cambia todo. Entonces, que tu voto es importante, hay que poner su voz en la elección. La confianza electoral puede ser difícil reestablecer. En 90 tuvimos una ventaja de observación internacional masiva. Estos días en el mundo no se hace, francamente. Observación electoral ha cambiado mucho. Los equipos son más pequeños, no ponen la cantidad de dinero que tuvimos en 90. Es más profesional, se puede hacer más con menos, sí, pero sin la presencia de muchos observadores internacionales creíbles, sería difícil reestablecer la confianza necesaria. Los estudiantes, yo creo que ustedes pueden ayudar en eso. Eso puede ser una de las metas centrales de su trabajo. Finalmente, en cuanto a una fecha por un cambio,
normalmente un proceso electoral, bueno, se necesita en cualquier caso, en una circunstancia normal se necesita 6 meses para hacerlo, para hacer un proceso de registro, de dar las credenciales, las cédulas a más personas. Tiene que hacer la verificación para verificar que todos están en los listos, en el padrón electoral. Hay que hacer la campaña y especialmente los partidos nuevos tienen que hacer una campaña en todas partes del país, recorridos, etc. Hay ciertos procesos de verificar el padrón electoral, asegurar que no hay nombres de personas muertas, etc. Entonces se necesita en cualquier caso 6 meses y durante todo ese tiempo tiene que tener observación electoral internacional y nacional. Entonces, grupos de observación electoral necesitan tiempo para organizar su misión y también identificar financiamiento para hacer la observación. Difícil hacer todo eso en 6 meses. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Shelley, por acompañarnos. Les deseamos mucha suerte, mucha seguridad, coraje en lo que están intentando hacer en cuanto al cambio político a favor de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Entonces, quisiera pedir un aplauso para nuestros acompañantes.